Hola, bienvenido a Reunificacionista, mi nombre es Jaime y hoy vamos a hablar sobre las polémicas declaraciones que ha hecho en la toma de posición el nuevo presidente de Perú, don Pedro Castillo. Creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. ¿Debe España pedir perdón por su presencia durante todos estos siglos en Perú? ¿Defiende realmente Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú, a su nación o defiende a otros intereses? ¿Quién es Pedro Castillo? ¿Qué está pasando en Perú? Te invito a que veas el siguiente vídeo. Bienvenido a Reunificacionista, comenzamos. Perú celebra sus 200 años de la mal llamada independencia con respecto a España o al resto de España. Tal hecho sucedió un 21 de julio de 1821. Perú es un país que está al este de América del Sur y colinda con países actualmente como son Bolivia, Brasil, Ecuador y Chile. Su idioma oficial es el español y tiene lenguas cooficiales que también se habla en el resto del país, como son el quechua, el aymara y múltiples lenguas y dialectos nativos. Todo esto no podría haber pasado posiblemente si la conquista de Perú se hubiese realizado por otras potencias como hubiesen sido holandeses, ingleses o franceses. El PIB actual del Perú lo sitúa como la 46 potencia del mundo. Tiene como moneda propia de la nación el sol y Perú es un país actualmente habitado aproximadamente por 33 millones de habitantes. Pero profundicemos. Como bien sabido, las elecciones de Perú no han estado exentas de polémica, ya que el partido que lideraba Keiko Fujimori hizo una denuncia de que más de 300.000 votos entre temas de escrutinio, mesas en las cuales históricamente había ganado el conservadurismo peruano, pues en estas elecciones había índices, como te repito, de posiblemente fraude electoral. De hecho, una de las denuncias que más ha obtenido Pedro Castillo en que en su currículum, ante lo que se podríamos decir como su declaración como candidato presidencial, había omitido que él mismo había constituido una empresa llamada Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores y de la cual él era presidente o formaba parte del mismo y que se fue obviada. Además, al señor Pedro Castillo habría que hacer la siguiente pregunta. Usted habla en este vídeo de que los españoles llegamos, hicimos un genocidio, hicimos una masacre cultural a los pueblos nativos. Debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Bien, señor Pedro Castillo. La pregunta se podría reformular de la siguiente forma. Sus ancestros lo harían, porque usted lleva el apellido Castillo, que es originario de aquí, de la España peninsular. Con lo cual, los ancestros de los que estamos aquí en España no seríamos como tales los culpables, serían sus ancestros. Nosotros, los propios españoles, somos los descendientes del mestizaje de milenarias culturas, véase, fenicios, cartagineses, bizantinos, romanos, musulmanes, celtas, godos,
etcétera, etcétera, etcétera. Y no andamos por aquí criminalizando ni a los godos, ni criminalizando a los romanos, ni haciendo que Italia tenga que pedir disculpas, ni la actual Israel, ni por mucho menos Alemania o todos los países del norte por las invasiones celtas o bárbaras. No, señor Pedro Castillo, nosotros somos el mestizaje, España es el mestizaje de todo tipo de culturas, y gracias a ellas somos lo que somos. Pero el señor Castillo se engloba dentro de una nueva corriente que está inundando los países de Hispanoamérica, que es el falso indigenismo. Líderes como la presidenta de Argentina, Cristina de Kirchner, el expresidente Evo Morales, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el señor López Obrador en México. Lula, la noche triste también, y finalmente la caída de la ciudad de o Noche Alegre. O Noche Alegre también, que es lo sí, que queremos. Es que ver, es muy polémico el tema, y de lo que vamos a hablar, y adelantamos algo, es de que envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Son algunos de los firmes defensores de esta leyenda negra contra España, a la cual 200 años después se le sigue culpando de una clase dirigente política ineficaz que no ha sabido, tras estas mal llamadas independencias, sacar sus respectivas economías, y que en vez de hacer autocrítica y asumir su porcentaje de la culpa, culpan a un país que hace 200 años simplemente dejó de estar presente en toda o prácticamente en gran parte de Hispanoamérica. Por otra parte, el señor Pedro Castillo en esta locución intenta hacernos ver una España oscura, un periodo colonial, mal llamadamente colonial, dicho por él, el aspecto o el símbolo colonial, porque España no tenía colonias, España tenía virreinatos, y según las leyes nuevas de Indias, ya consolidadas tras la declaración de Isabel la Católica, había igualdad de vasallaje dentro de la corona de España entre todos los súbditos, sean nativos o originarios de la península, o de aquellas todas posesiones dependientes de la corona de España. Dicho de otro modo, todos éramos iguales ante una única autoridad, la corona de España, a la que hoy usted ha vilipendiado, a la que hoy usted ha insultado, y por extensión a todos los que nos sentimos españoles. La importancia del virreinato del Perú, que alcanzó la máxima extensión con España, prácticamente ocupó casi 2/3 de la actual América del Sur, hacía que para España Perú fuera un punto muy importante del comercio internacional de la época. Digamos que con España, Perú alcanzó el comercio internacional y se hizo uno de los ejes más importantes de toda la corona. No olvidemos que los 3 puntos o puertos oficiales que atribuía la corona de España se situaban en la península, inicialmente Cádiz y después Sevilla, con la Casa de Contratación de las Indias o la Casa de la Moneda. Hablamos del Callao en Perú o Veracruz en México, lo que posibilitaba que los productos peruanos se exportaran tanto a Europa como a Asia, gracias al galeón de Manila, lo que hacía que los productos americanos fueran vendidos y comercializados en un primer comercio global con la moneda del real de A8
a través de todo el mundo. Un hito histórico que a día de hoy todavía ni Perú ni prácticamente toda Hispanoamérica ha podido igualar o por lo menos fomentar de una forma coherente y concisa, puesto que todos esos países hoy en día no mantienen ni una unidad monetaria, ni una unidad aduanera, ni una unidad, digámoslo así, también comercial, como sí mantenían con España. Otro aspecto que convendría aclarar al señor Pedro Castillo, nuevo presidente del Perú, y me dirijo a usted. Usted habla o dibuja un escenario en el cual la colonización, como usted le llama, o la conquista o expansión hispana, por lo que usted denomina europeos, señor Castillo, llegó para romper una armonía en la cual el pueblo inca o el imperio inca se llevaba con soluciones amigables con el resto de los pueblos originarios o de los pueblos nativos que habitaban Hispanoamérica. Pueblo peruano. Comienzo saludando a mis hermanos codescendientes de los pueblos originarios, a mis hermanos ronderos, a mis hermanos maestros, a mis hermanos quechuas, a los aymaras, a los aguajún, a los hermanos chipivos, a los conivos, a los hermanos afroperuanos. Me dirijo a ustedes este símbolo día en que se cumplen 200 años de la declaratoria de la independencia del Perú. El territorio viene de mucho más atrás. Somos una cuna desde hace 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Quiero recordarle que bajo la administración española, bajo la corona de Castilla primero, se mantuvo instituciones y autoridades nativas como resultado del mestizaje que se produjo y se ha producido durante todos estos siglos en Hispanoamérica. Instituciones como Barayoc o Curaca eran instituciones llevadas por los nativos americanos, en este caso los peruanos, con instituciones milenarias y que se conservaban bajo la administración española. Aparte, podemos hablar de los situados o de las encomiendas, los cuales le conferían a los incas toda una serie de derechos y de igualdades respecto a peninsulares y restos de españoles. Dicho esto, no caemos o no queremos caer en la falsa leyenda dorada, pues esta tampoco existió. Le diré una cosa, señor Pedro Castillo, señor presidente del Perú. Todos los procesos expansivos colonizadores se producen con derramamiento de sangre. Todos los procesos de conquista, todos, absolutamente todos, tienen abusos. Y se lo dice una persona que vive en tierra milenaria, igual que la suya, con miles de procesos de invasión y expansión de diferentes culturas, como le he dicho anteriormente. Pero la presencia española en Hispanoamérica se puede resumir con respeto a las culturas nativas, como un proceso de aprendizaje mutuo y de mestizaje. Solo hay que ver y os dejaré aquí los indicadores de la población nativa racial que está en América del Norte y los que hoy todavía permanecen en la América hispana. Solo tiene que verse al espejo, señor Pedro, y podrá usted ver que tal genocidio ni existió ni se cometió.
Cabe recordar también que en Perú existe la universidad más antigua del Nuevo Mundo, incluyendo Norteamérica, que es la Universidad de San Marcos, en Lima, fundada en 1551. Faltarían casi o aproximadamente más de 100 años para que en el actual Estados Unidos se fundara la primera universidad. Esto quiere decir, además de la presencia en monumentos, obras, carreteras, puertos, comercio, que la presencia española en América supuso también que la inversión de que todos los recursos que se extraían de América también se quedaban en América. Porque, señor Pedro Castillo, le diré una cosa, no puede robarse uno a sí mismo. Porque México, porque Filipinas, porque Perú eran España. Los españoles no se podrían llevar lo que era de ellos. Y eran territorios españoles. Uno no se roba a sí mismo, Pedro Castillo. Perú, tras la independencia, perdió prácticamente la mitad de su territorio. Se fragmentó desde Panamá hasta Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia. Lo que supuso catástrofe, segregación, la pérdida de derechos que tenían con España los indígenas, derechos territoriales, estatus, puesto que los reyes españoles se autoproclamaban descendientes también de los imperios incas. Hablemos que eran monarquías, eran dinastías, las cuales se abrazaron, las cuales se mezclaron, y como le digo, la decadencia del Perú no es atribuible a España, es atribuible a la propia negligencia de las élites independentistas que han regido Perú y los demás países hispanoamericanos. Le puedo recordar la Guerra del Guano, catástrofe económica, política y social que supuso una guerra que se perdió frente a Chile, antiguo territorio que formaba parte del Virreinato de Perú. Lo único que ha regido durante estos 200 años en Perú ha sido, a grandes trazos, dictaduras, corrupción. Perú, para desmontarle a usted, Pedro Castillo, sigue siendo una potencia en la extracción minera y de yacimientos mineros. Y hoy Perú, salvo ese viejo mantra incrustar en la sociedad peruana, se sigue extrayendo oro, señor Pedro Castillo, a cantidades ingentes. Yo me atrevería a decir que incluso obscenas. Solo en 2005 se extrayeron más de 3.333.000 onzas de oro. ¿A dónde ha ido eso, señor Pedro Castillo? Los peruanos no, posiblemente podrán comprobar. Hay grandes infraestructuras, hay grandes universidades, hay grandes obras religiosas que perduran más de 400 años. ¿Es también atribuible a España, señor Pedro Castillo? ¿Quiénes son las empresas que hoy en día invierten y extraen todos estos recursos económicos, marítimos, pesqueros, agroalimentarios y sobre todo mineros, gasísticos en Perú? ¿Qué grandes multinacionales son en día las que extraen estos recursos? ¿Dónde va el dinero? ¿Queda en Perú, como hacía en España el diezmo o el quinto real? Empresas chinas, empresas australianas, empresas estadounidenses. Sin duda, podemos decir que la mal llamada independencia fue un objetivo anglosajón
que hizo hipotecar con el coste de las guerras y las deudas que se contrajeron con ella, una sumisión de los recursos que hoy en día sí que son explotadas no por un país como era la corona española, sino por potencias extranjeras. Pero eso, señor Pedro Castillo, es historia para otro capítulo. No me gustaría finalizar este vídeo con desmontar un mantra que antes he hecho una breve alocución, una breve introducción. No idealice, no intente hacer que el peruano simplifique una historia entre buenos y malos. Es muy fácil arremeter contra nuestro monarca, nuestro rey Felipe VI. Pero le diré algo, es preferible tener una monarquía parlamentaria, representativa, simbólica, como es la que ejerce nuestra majestad Felipe VI, a tener repúblicas dictatoriales sembradas bajo la sospecha de antiguos grupos terroristas, comunistas, en las cuales ya estamos hartos de ver a élites enriquecidas hasta lo obsceno, hasta lo avergonzante, a costa de pueblos arruinados. Por cierto, si usted es tan auténtico, ese gorro que usted se pone es herencia española. Si es usted tan auténtico, ¿por qué abraza el socialismo que viene de Europa? Las conquistas, como le dije antes, son los resultados los que nos posicionan en la situación actual de la historia. Y cuando llegaron los españoles y vieron el imperio inca, quiero que usted entienda que ese imperio también fue el resultado de luchas sangrientas, de sometimientos, de genocidios, de abusos contra pueblos como los ayarmacas, los chancas, los guayas, así que lecciones ninguna. Todas conquistas tienen procesos violentos. Si nosotros lo reconocemos, reconózcalo usted. Por cierto, muchos de esos pueblos olvidados e idiomas no hablados, España los conservó. Expansión española no se podría haber concebido sin la religión. Para que la religión se abriera paso, tuvo necesariamente que contar con la participación de los nativos y de las órdenes religiosas. Y para establecer esa relación, para establecer esa comunicación, estas órdenes religiosas aprendían, transcribían y anotaban los idiomas nativos. Y gracias a esos textos, gracias a esa labor de conservación, hoy en día se hablan más de 200 lenguas nativos americanas. Le invito a que mire hacia arriba, señor Pedro Castillo. Perú se encuentra en un momento trascendental de su historia, donde el populismo, el comunismo más rancio, hablemos de las dictaduras y de las crueles represiones que existen actualmente en China, hablemos de las dos etnias y más de 150 millones de muertos que el comunismo ha traído, y de un populismo que dice que de los ricos se lo va a redistribuir a los pobres, cuando al final el comunismo vive de que haya más pobres, mientras que los dirigentes son todavía más ricos. 200 años después, siguen atacando a España, siguen atacando a la hispanidad, siguen atacando a la historia. Y lo más triste es que son dirigentes de Hispanoamérica que han sucumbido ante a lo que ellos dicen que es su gran enemigo, que es el capitalismo anglosajón, casualmente defendiendo, o casualmente que son los mismos y en muchos casos los precursores de esta misma leyenda negra. Por cierto,
los que fomentaron, costearon e hipotecaron a Hispanoamérica. Pero como digo, hablaremos de eso en otro capítulo. Un saludo.